Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña la hormiga atómica hoy, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Pues muy bien, no sé por qué me comparas con una hormiga. En realidad yo soy más una zarigüeya, pero muy bien. ¿Tú no veías esos dibujitos, tío? La hormiga atómica. Eso no llegaba a Castilla-La Mancha, yo creo. ¿Qué dices, hombre? Si lo daba en Cartoon Network, creo que era. Unos dibujazos, tío. Cartoon Network era de pago, claro. Era una hormiga con casco, tío, que corría a toda velocidad. Estaban muy guay esos dibujos. La verdad que sí. Sí. De hecho, el otro día me acuerdo que en los carnavales vi a uno disfrazado de hormiga atómica. Bien que lo pasamos en carnavales. Ay, la buena vida, Ismael. Que ya se nos cuenta. acaba la buena vida. La verdad que esto lo estamos grabando justo a la vuelta de carnavales. Por eso pueden ver las ojeras, la cara de resaca, de cansancio, de que lo hemos pasado muy bien. Todo ha sido positivo. Les podemos decir que todo ha sido positivo. No ha habido ningún problema. Y bueno. Pero ¿sabes qué es más positivo, Marcial? Dime. Pues hacer una gestión eficiente de tus activos. Hombre, porque si no. Sí, cuéntame, por favor. ¿Y eso por qué? Porque una gestión deficiente de tus activos puede aumentar el consumo energético de una instalación hasta un 30%. Pero sabes que... ¿Un 30%? Joder, bastante. 30%. Claro. En este caso, pues Fractal lo tiene clarísimo y por eso te ofrece una solución integral de mantenimiento que no solo mejora la eficiencia, sino también que reduce el impacto ambiental. ¿Cómo te quedas? Que además esta gente de Fractal son los que usan Internet of Things, las últimas tecnologías para monitorizar tus equipos a tiempo real, ¿no? Efectivamente, son los que me mantienen un poco actualizado de qué es de Internet of Things y te permite pues monitorizar en tiempo real el mantenimiento predictivo, optimizar recursos, minimizar fallos y disminuir el desperdicio o el derroche de energía. Así pues ya saben, Ismael, que si quieren saber más de todas estas cositas que hace Fractal, tienen que entrar en www.fractal.com, www.fracttal.com, que siempre les dejamos un link en la descripción del vídeo, tanto si nos están viendo como en YouTube, como en cualquier plataforma de podcast, tienen ahí un link en la descripción y se enteran de todas las cositas buenas que tiene Fractal. Y bueno, yendo más un poco al meollo del programa, ¿qué nos traes hoy, Ismael? En tu sección, los átomos buenos vienen cojeando, pero los malos vienen volando. más o menos. En este caso vamos a hacer una búsqueda aleatoria en Google y vamos a poner energía nuclear. Y aquí, nucelar. Nucelar. Yo creo que ya ni te lo corrige Google, pero bueno. Y aquí tenemos la primera noticia. Además, yo los voy a cantar, no voy a entrar. Los reactores SMR son la gran promesa de la energía nucelar. El proyecto piloto de Estados Unidos, puntos suspensivos. Y ahora vamos a España. Y El Economista. El gobierno convoca su primera gran cumbre energética en medio del debate. Iba a decir debacle nuclear, pero no. Debate nuclear. Luego tenemos The Objective, de ojete, como dicen algunos. Ayuso y la energía nuclear. Toma, tremendo clickbait. Siendo que no hay energía nuclear en Madrid, ni la habrá nunca. Pero bueno, es verdad, Ismael, que últimamente y cada vez más candente. La nuclear está en boca de todos. Es un tema súper importante. Teníamos muchos programas ya intentando tratar este tema, intentando acercar un poquito. No va a dar hoy para hablarlo todo, pero poco a poco intentamos acercar el tema nuclear también a la audiencia, porque al final pues es energía. Tardamos bastante tiempo, bueno, ya teníamos claro a quién queríamos traer, por fin hemos conseguido que venga, así que si quieres le damos paso a la entrevista. Exactamente, tuviste que romper mi fuerza de voluntad y mira que me cae bien. Tuve que amenazar a Ismael de muerte en carnavales con un cuchillo para que accediera a esta entrevista, pero lo hemos conseguido y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el debate nuclear de hoy. Ahora venimos en un momentito, chao. Hasta ahora. Y ya
estamos de vuelta a entrar en esta entrevista en zonas prohibidas, Ismael, para que luego nos digan que no nos metemos en ningún sarao, ¿eh? Deberías hacer Exactamente. esta entrevista tú, que eres el que te gusta meterte en temas polémicos. No, pero aquí yo me he visto un poco forzado, la verdad, de reconocer. Es verdad que le tuve que sacar Aprovechó un poco los la navajita. carnavales, aprovechó los carnavales y que estábamos un poco difusos en algún concierto y dijo, oye, mira, ¿qué te parece si tal? Y dije, por supuesto. Bueno, además, hoy tenemos un invitado de lujo que no es la primera vez que aparece en este programa, porque ya estuvo en formato, en audio grabado en el programa que hicimos sobre Rusia. Él es ni más ni menos que Carlos Vázquez Rodríguez, es ingeniero y doctor en ingeniería nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en seguridad nuclear y simulaciones 3D para cuantificar el riesgo de combustión de hidrógeno. Actualmente realiza investigación postdoctoral en el prestigioso Forschungszentrum Zürich, que ahora lo dirá él cómo se pronuncia, en Alemania, y Charlie dedica parte de su tiempo libre a divulgar ciencia y acercar el conocimiento nuclear a la sociedad. Forma parte de Jóvenes Nucleares y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares Europeos, organización que reúne y representa a jóvenes profesionales del sector nuclear en toda Europa. Carlos, Charlie, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Eso es, muchas gracias por el Charlie al final, que me estaba preocupando de la seriedad. Y por supuesto, lo primero es saludar a los telespectadores que nos están telespectando. Menos mal que nos animamos a hacer un programa sobre nuclear que llevaba meses queriendo decirlo. Eloy, cuando vino Eloy Sanz, lo primero que hizo fue saludar, fue decir lo mismo, ¿eh? Así que me gusta que vengan oyentes del programa, me alegra mucho, teníamos muchas ganas nosotros de tenerte aquí. Lo primero que te voy a pedir es que pronuncies el centro donde trabajas, porque lo haces mucho mejor que yo. Me pones en un compromiso a mí también, ¿eh? Pero como seguramente que en Alemania no me escuchan, Forschungszentrum Jülich debería estar lo suficientemente cerca. Suena impecable. Bien. La verdad que suena genial. Pero bueno, hoy no vienes aquí a hablarnos sobre la gramática y la lengua alemana, sino vienes a hablar sobre uno de los temas más polémicos, sin duda, diría del último lustro quizás, una de las cosas de lo que más se ha hablado, que es de la energía nuclear. Para, como bien dice Charlie, los telespectadores que nos están telespectando, para que lo sepan, vamos a pasar por encima una serie de temas que pueden ser relevantes, como puede ser pues la operación de un reactor nuclear, la gestión de los residuos, la seguridad de un reactor nuclear, porque son cosas que creemos que son más básicas, quizás no son tan interesantes para el debate y para las preguntas que vendrán después. Y Charlie, te voy a dejar a ti que nos respondas rápidamente o que nos digas si hay algún telespectador que nos esté telespectando y quiere enterarse de cómo se gestionan los residuos de una central nuclear, cómo se opera, cómo se gestionan los riesgos, tú que además eres especialista en gestión de riesgos en centrales nucleares, ¿qué es lo que puede hacer la audiencia? Pues podemos dar dos referencias a niveles distintas. La primera a nivel divulgativo sería el libro sobre el curso básico de Ciencia y Tecnología Nuclear que publicamos hace medio año más o menos en Jóvenes Nucleares. En él hay 9 capítulos que van desde los fundamentos de la física nuclear hasta el rol de la nuclear en la transición energética y pasamos pues por todos los temas, los accidentes históricos, gestión de residuos, reactores modulares, reactores avanzados. Bueno, de lo más básico a lo más complejo, yo creo que es una buena visión de todos los temas generales de la energía nuclear y, por supuesto, como todo lo que hacemos en Jóvenes Nucleares, 100% voluntariado y, por supuesto, gratis y descargable en formato libro digital. Así que cualquier curioso, ahí lo tiene. Y un poco más a nivel técnico, sobre todo por el tema de los residuos, yo recomendaría fuertemente el estudio que hizo el JRC, el Joint Research Center de la Comisión Europea, cuando había que decidir o no si meter a la nuclear como tecnología de transición, en el que se trata en profundidad, con varios cientos de páginas, el tema de la gestión de los residuos. Y bueno, ya sabéis, me habéis escuchado decir alguna que otra vez que si en algo tienen que tener consenso los pronucleares y los antinucleares, es que los residuos nucleares se tienen que gestionar de forma efectiva y adecuada. Y ese informe explica de forma detallada que las soluciones
necesarias para gestionar los residuos a largo plazo están disponibles, tecnológicamente disponibles y también a nivel mercado disponibles. De hecho, se construye en Finlandia. Y creo que son dos referencias complementarias de temas que hoy nos vamos a dejar fuera. Bueno, sin duda vamos a dejar todos esos materiales en la descripción del podcast para que puedan acceder a él, para que sirvan también de base para todo lo que vamos a hablar aquí, porque nos queríamos centrar mucho más en lo que es actualidad, en lo que es sobre todo visión presente de la nuclear y visión de futuro en cuanto a estrategia, en cuanto a planificación, en cuanto a un impacto mucho más socioeconómico, que quizás puede ser mucho más interesante para la audiencia. También aclarar que claro, Charlie, tú y yo hemos hablado no pocas veces y no durante poco tiempo sobre el futuro de la nuclear en España y en Europa. Entonces, no se pretende tampoco que esto sea un debate, te vamos a apretar las tuercas, eso seguro, pero venimos a aprender de ti, de lo que nos quieras contar. Yo sé que tienes datos súper interesantes y opiniones súper interesantes que aportar al respecto. Así que bueno, sin más dilación, vamos a tocar la primera campanita del combate, primer asalto, muy sencillito, y vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Cuál es la situación ahora mismo de las nucleares en España? Pues la situación ahora mismo es que tenemos 7 reactores nucleares en operación, aproximadamente 5,5% de la potencia instalada en España, y esos 7 reactores generan cada año aproximadamente el 20% de la electricidad que se consume en nuestro país. Y esos reactores, más o menos, ¿cuándo se construyeron y sobre todo cómo se pagaron? Wow, buen tema. La verdad es que a mí me encanta la historia y hubo un proyecto europeo de 4 años que hizo en el que se investigó, se recopiló toda la información de cómo se construyeron las centrales nucleares en cada país de Europa. Muy interesante, se llamaba Honest, lo podemos dejar también en la descripción. Y ahí se cuenta cómo se construyeron los reactores nucleares en España desde los 60 hasta los 80, los 10 reactores cuya construcción se finalizó, y también se trata de forma muy profunda la moratoria nuclear, que es otro tema que nos daría para un programa entero. Pero a nivel histórico, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, porque esto se suele salir del debate nuclear, pero la construcción de los reactores nucleares en España son una verdadera historia de éxito de país absoluto. Estamos hablando que empieza a mediados de los 60, en la que España era un país en los mayores niveles de pobreza de Europa occidental, y en cuestión de 10 años se convirtió en el país que más centrales nucleares tenía planificadas del mundo. Una auténtica barbaridad, en la que en la que una industria inexistente llegó a construir el 40%, llegó a aportar el 40% de los sistemas y componentes y equipos de la primera central que se construyó, de Zorita, y llegó al 80% en Vandellós 2 a los 80% de producción nacional, y en ese camino se crearon muchísimas empresas españolas que siguen existiendo en la actualidad y que siguen jugando un papel muy importante en el mercado internacional nuclear. ¿Cómo nacieron estas empresas? ¿De dónde salió el dinero? Pues principalmente de bancos de inversión extranjeros. En la mayoría de los reactores, en 8 de los reactores, el Exim Bank de los Estados Unidos fue el que puso el dinero, y bueno, luego el gobierno francés para Vandellós 1 y el gobierno alemán para Trillo. Y es muy interesante porque las empresas no le pagaban al Estado español, estos bancos de inversión le pagaban a empresas privadas, a Iberdrola, Unión Eléctrica, Hidroeléctrica Española, las grandes, para que gestionaran 100% ellos los proyectos, y el gobierno español era el que respaldaba, porque las cantidades evidentemente eran muy altas para esas empresas, el que respaldaban esas cesiones de capital, y así se construyeron todos los reactores. Estos reactores que están llegando ya a sus 40 años de vida, digamos, la rabiosa actualidad nos dice que pues hay un calendario de cierre en el que, bueno, pues se ha decidido que la nuclear en España va a desaparecer de aquí a 2035, y cuéntanos un poquito
cómo es ese calendario de cierre y de dónde sale? Pues ya tenemos reactores que se han ido por encima de los 40 años en España. Almaraz, por ejemplo, ambos reactores ya están por encima de los 40 años. Y en el calendario de cierre actual, el promedio sería cerrar los reactores cuando lleguen a los 47 años. El primero en cerrar sería Almaraz a finales de 2027, la unidad 1, y a finales de 2028 la unidad 2, y así consecutivamente 2 más cerrarían en 2030, Ascó y Cofrentes. Ascó 2 cierra en 2032 y por último Vandellós 2 y Trillo cierran en 2035. O sea que entre el 2028 y 2035 España actualmente perdería y cerraría sus 7 gigavatios de potencia nuclear. Actualmente esos reactores, ¿de quién son propiedad? De las Porque eléctricas. entiendo que muchos reactores son... Ya. Pero, ¿en qué porcentaje, por ejemplo, Naturgy, Iberdrola y Endesa son los que controlan cada reactor? Iberdrola es la que tiene más del 50% de la propiedad de las centrales nucleares en España, seguida por Endesa, que si no recuerdo mal se acerca al 40%, y el resto es Naturgy, y no sé si EDP tiene algún porcentaje muy pequeño, pero principalmente Iberdrola, la gran propietaria, Endesa en la segunda y con participaciones menores Naturgy. Y, o sea, volviendo un poco a todo el tema, estas centrales están amortizadas, entiendo que cada propietario tiene su plan de inversión para cada activo, pero ¿están amortizadas o en qué porcentaje cada central económicamente ya ha sido amortizada o rentabilizada? La pregunta de si están amortizadas tiene 2 respuestas. Sí y no, depende. Soy gallego, lo siento. Si empezamos por el sí, si llamamos a amortizar a si las centrales nucleares han producido un beneficio suficiente como para pagar su coste más un retorno de inversión a nivel de mercado de esas inversiones, sí, están amortizadas y han generado ese beneficio, por supuesto. Luego ya, si las eléctricas deciden amortizar esa inversión o no, o repartir dividendos, pues eso ya es una cuestión individual de cada eléctrica y evidentemente, bueno, no es tan fácil encontrar datos públicos de esto, pero sí que en conversaciones de café, de congresos y saraos, se puede escuchar, o sea, hay evidencias informales de que cada empresa toma decisiones diferentes a la hora de amortizar las inversiones y hay algunas que no las tienen completamente amortizadas, pero no porque no haya habido beneficio suficiente, sino porque primero cada empresa decide cómo amortizar sus inversiones como quieran y luego también evidentemente que las centrales nucleares de forma obligatoria cada 10 años y en realidad cada año y medio cuando se paran para las recargas realizan inversiones de seguridad, de mantenimiento y de cambio de sistema. Entonces, una central nuclear, la cantidad inicial está amortizada, sí, pero las mejoras post-Fukushima en los sistemas de seguridad de las centrales que se hicieron pues, como condición de seguir operando y, por supuesto, como condición de operar más allá de 40 años, ya están realizadas, pero no están amortizadas porque son recientes. O sea que sí y no. Aquí, Charlie, muchas gracias porque creo que ya tenemos más o menos un dibujo, ¿no? Un esquema de qué está pasando actualmente con las nucleares en España. Y aquí es donde empiezan mis preguntas, porque tampoco las tengo muy claras, ¿no? Y una pregunta que se repite mucha gente, ¿no? La pregunta del millón es, ¿se reúnen el gobierno con las eléctricas, con las dueñas de las centrales nucleares hace unos años y pactan este calendario de cierre nuclear, que en principio es un acuerdo al que se llegó? No sé, no estuve en esa reunión, pero en principio se vendió como que es un acuerdo al que se habían llegado todas las partes. Pasan los años, bueno, pues la realidad del sistema energético es muy cambiante, pues todos los días hay actualidad, especialmente los últimos 5 años, donde pues ha habido pandemia, ha habido crisis del gas, ha habido un panorama muy cambiante en cuanto a las energías en el panorama mundial. Pero parece que ahora pues no hay ese acuerdo. Vemos en prensa que
hay, pues no sé, voy a decir empresas o hay un lado de la balanza que quiere seguir operando esas centrales nucleares, un lado tanto político como empresarial, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque también se han manifestado a favor del alargar la vida de las centrales nucleares, pues presidentes autonómicos como Carlos Masón o María Guardiola, creo que Guardiola es el apellido seguro, pero el nombre me baila, la presidenta de Extremadura. También recientemente el Congreso aprobó una proposición no de ley para incitar al gobierno a alargar la vida de las centrales nucleares, pero por otro lado, pues parece que se sigue con ese calendario pactado en el que ahora no hay acuerdo. Yo te pregunto, ¿por qué ahora no hay acuerdo en ese calendario de cierre que en principio estaba pactado y qué tensiones hay alrededor de este acuerdo? Es un temazo, ya te la estoy verdad. apretando las tuercas, pero te dejo para que me contestes como quieras. Esta es facililla todavía. Es un temazo y de hecho cojo la pregunta donde la empezaste tú. Yo no he estado en esas reuniones, pero sí la seguí con interés. Eran mis primeros años de estudiante de doctorado cuando sucedió. Y cuando tuve que tomar la dura decisión de estudiar nuclear y no eólica, que me costó mucho. Historia real. Yo no diría, o no sé si realmente hubo un acuerdo en ese momento, o si fue vamos a darle una patada para adelante y aplazar la decisión a dentro de 7 años, porque hay que recordar que el primer cierre, el cierre se completaba en 2024. Puedo comprobar lo que estoy diciendo mirando las fechas de construcción. En 2025 y 2028 trillo. El cierre se completaba en 2028. O sea, muchas de las centrales, Ascó estaría cerrada, Cofrentes estaría cerrada, Almaraz 1 y Almaraz 2 estarían cerradas con el calendario que había en aquel momento. Entonces, yo creo que lo que había era un desacuerdo entre Endesa y Iberdrola en aquel momento. Iberdrola hablaba claramente de la no viabilidad de las centrales nucleares en aquel momento. Endesa hablaba no tan claramente de que las quería extender. Se llegó a un acuerdo entre las partes de alguna manera para hacer viable un acuerdo en base a un compromiso de tener una fecha de cierre concreta, que además era lo que quería el gobierno en aquel momento, lo que llevaba en su programa electoral, a la vez que contentar de alguna manera o buscar ese compromiso entre las empresas. ¿Qué pasa? Que ahora parece que para mí ha sido el cambio más relevante de todos. Yo soy una persona no tan optimista, o no siempre soy optimista ni en el fútbol ni en el nuclear, y yo no me esperaba el cambio de opinión de Iberdrola. Esto empezó con Galán haciendo una declaración muy breve en Davos, La recuerdo, relevante. Sí. Escenario relevante para los poderes fácticos, de decir que España debería de seguir operando las centrales nucleares, que se ha continuado con mucho ruido en prensa, con frases en desayunos y con la carta que parece que ha mandado Endesa y Iberdrola al gobierno para renegociar las condiciones del cierre. Yo estoy expectante de saber cómo evoluciona esto. Si me preguntas ¿por qué creo que ha habido este cambio, sobre todo en Iberdrola? Pues mi análisis, faltándome datos e información para tener conclusiones certeras, es que las condiciones de mercado han cambiado. Iberdrola hizo sus números en 2017, no les salían las cuentas y decidió que cerrando sus activos nucleares maximizarían sus beneficios. Parece que hoy Iberdrola, que al final es una empresa privada y lo único que le importa es sacar el máximo beneficio posible de todos sus activos, ha cambiado su posición. Si escuchamos un poco en detalle lo que dicen, esperan un aumento muy significativo de la demanda con la electrificación de todo lo que podamos electrificar y con la aplicación de data centers y de distintas industrias electrointensivas para instalarse en España, que parece que van a generar una base de la demanda, una demanda base que podría ayudarles a maximizar su beneficio con centrales nucleares. Eso es mi opinión de lo que está pasando, del cambio de opinión de Iberdrola,
que realmente es el game changer aquí. Lo que realmente cambia la situación es Iberdrola pasándose de un lado al otro. Sí, tal cual. Además, justamente en Davos dijo, quien tenga toda cantidad de recursos energéticos propios, que los utilice, ¿no? Y ahí dejó la nuclear caer. Pero como comentas, esa carta filtrada, bueno, que ha salido en diferentes medios, lo que también dices de que hay poca información o datos para evaluar qué es lo que ha sucedido en realidad. Hay un tema y siempre lo hablamos y es la comidilla, ¿no? Del sector energético, de cuál es el coste de generación de una central nuclear ahora mismo en España. Podemos ver en otros países, pero bueno, como comentas, hay filtraciones, pero no hay ninguna auditoría a día de hoy. Entonces, bueno, ese es un poco el melón que te cedo de aproximadamente cuál crees o cuál piensas que es el coste de la nuclear a día de hoy. Hay al menos una auditoría que es pública de los costes de Endesa de 2022. Os puedo dejar el vídeo por si hay alguien muy friki que tiene una necesidad muy grande de ver las tablas, pero sí que existe. Y también Endesa lo compartió para el análisis de la IEA. La tengo delante yo, esa tabla, pero o sea, luego Pues, la pondremos por aquí. Pero, siempre hay un pero. Al final, son costes auditados y hay ciertas partes del coste que dependen por completo de la información que provee la empresa, como el coste de capital y la parte de la amortización que no está pagada, que al final hacen que los números varíen en el entorno de 10 megavatios arriba o abajo, 10 euros megavatio hora arriba y abajo, que tenemos que tener en cuenta siempre que miramos estas tablas. De todas maneras, para no alargarnos muchísimo con esta pregunta, hay un artículo de Javier Revuelta a principio de año en el periódico La Energía, en el que hace, digamos, un razonamiento de cuáles son los números actuales y cómo podrían ser o cómo podrían evolucionar esos números si se operase a mayor, si se extendiese la vida de las centrales nucleares, que va que es bastante acorde a los números que tengo yo y que siempre he defendido en mis conversaciones de café. Básicamente, el coste actual que se suele comunicar, simplificándolo muy mucho, el coste actual que se suele comunicar de la operación de centrales nucleares está alrededor de 50-60 euros megavatio hora, dependiendo de la fuente que consultes. Te puedes ir más arriba o más abajo, según lo conservador que quieras ser. Y la mayoría de fuentes públicas está más cerca de los 60 que de los 50. Dicho esto, está otro de los temazos que sale en cualquier debate del sector y cada vez que el lobby, cada vez que Foro Nuclear pone datos encima de la mesa y pone condiciones de qué es necesario para que las centrales sigan operando, se saca el tema de los impuestos, ¿verdad? Y el tema de los impuestos sí que tiene mucho interés porque, por supuesto, yo no considero la tasa Enresa, la tasa de gestión de combustible basada en impuesto. Me parece fenomenal que esté internalizado en los costes de la central, pero de esos 60 euros, digamos, de referencia, sí que hay 11 euros megavatio hora que son impuestos específicos a la tecnología nuclear. No son impuestos que tengan ninguna otra tecnología, no son impuestos equiparables al resto de tecnologías, porque sí que es verdad que la nuclear paga el 7%, paga el impuesto del 7% como el resto de tecnologías, que son alrededor de 5 euros megavatio hora. Lo dejamos fuera también. Los dos impuestos que están en el centro del debate son un impuesto autonómico, que empezó, si no recuerdo mal, en Cataluña como una negociación para aprobar, no sé qué supuesto, ya no lo recuerdo, pero si no recuerdo mal, empezó en Cataluña y evidentemente al aprobarse este impuesto de 6 euros megavatio hora en Cataluña para Ascó y Vandellós, luego lo aprobaron Valencia y Extremadura, de 6 euros megavatio hora por ser nuclear. No tiene ningún coste asociado, no está pensado para gestionar residuos, no está pensado, es simplemente un coste extra. Y hay otro coste extra que son aproximadamente 5 euros megavatio hora, que lo puso Mariano Rajoy pocos meses después de llegar a la Moncloa, porque, bueno, sabéis que hubo que hacer un ajuste muy grande del sistema eléctrico español por el gran aumento del déficit de tarifa, que era un debate que estaba todos los días en la prensa por aquel entonces, y una forma
muy sencilla de empezar a recaudar más y de empezar a compensar ese déficit de tarifa fue ponerle un impuesto extra de 5 euros megavatio hora al combustible nuclear, pero de nuevo no es para su gestión o para nada por el estilo. Son 5 euros megavatio hora al combustible nuclear, que de nuevo era un impuesto recaudatorio. Claro, los números, el debate del coste de la energía nuclear con o sin estos impuestos, irte a 60 euros megavatio hora o irte a 50 euros megavatio hora, pues cambia de forma considerable. Para mí ambas cifras no son cifras, digamos que estamos partiendo de las cifras actuales que dan las eléctricas y analizando el impacto que tienen esos impuestos. Para mí los costes pueden ir, una extensión de vida implicaría reducir esos costes por debajo de los 50. No sé si queréis que profundicemos en ello o no, pero con los números actuales que dan las eléctricas, esa diferencia entre 60 y 50 vienen de estos dos impuestos que están en el centro del debate y que cambian mucho, Vale. hacia un lado o hacia el otro. Aquí se abren múltiples melones, ¿vale? El primero que vamos a... lo voy a mencionar y luego, si quieres, vamos un poquito más en detalle sobre él, es ese impuesto de las comunidades autónomas que menciona. Y yo intencionadamente, al principio del debate, ya dije que los presidentes de las comunidades autónomas, tanto valenciana como extremeña, se han manifestado y han dicho que están a favor de prolongar la vida de las centrales nucleares. Entonces, si son impuestos autonómicos, entiendo que tanto Carlos Masón como María Guardiola tienen mano o pueden hacer cosas. Yo lo dejo en el aire, te prometo que luego volveremos, pero es simplemente cosas que a mí me sorprenden. Vamos ahora a lo primero que empezaste, ¿no? Porque sí que desglosas el coste de la central nuclear, ¿no? Pues bueno, unos costes bases de operación, que eso, oye, pues es lo que hay, más unos impuestos que pagan todas las generadoras eléctricas, más esos dos impuestos que tú comentabas, ¿no? Que es el impuesto sobre el combustible nuclear y el impuesto de las comunidades autónomas. Y luego tenemos la tasa Enresa, ¿vale? Que es aparte. Esta tasa Enresa significa, corrígeme si me equivoco, es Empresa Nacional de Residuos Especiales, ¿cómo es? Bueno, Empresa Nacional de Residuos S.A., simplemente. Vale, ok. Eso es. Que es como la encargada de gestionar los residuos nucleares de las centrales nucleares, y las centrales nucleares pues pagan un dinero, que ahora nos meteremos a evaluar ese dinero para, pues se supone que es en el futuro o para pagar la gestión de esos residuos casi a perpetuidad en nuestro sistema, ¿no? La pregunta es, esa tasa Enresa, que ha sido también fruto de debate y que está sujeta, pues, no a poca polémica, dime, o sea, ¿cuánto se paga hoy? Y si ese coste calculado hoy es correcto con lo que va a costar gestionar los residuos de las centrales nucleares. Estoy pensando si meterme en el charco con el que has iniciado la pregunta de que sean Mazón y Guardiola los que se posicionan, pero que tienen mano y no hacen nada. Si quieres, después volvemos. Vale, venga, a ver si tenemos tiempo, ¿no? Lo dejamos de cliffhanger y después volvemos. Sobre la tasa Enresa, lo has dicho tú prácticamente todo. Si la pregunta es si es suficiente o no, comparado con estándares internacionales, con los números que hacen otros países, es una cantidad que no solo parece suficiente, sino que parece ligeramente conservadora. Es una cantidad que además, lamentablemente, porque el hecho de que no haya consenso entre antinucleares y pronucleares, que los residuos tienen que gestionarse de forma debida y lo más eficiente posible, hace imposible que la forma más eficiente, la forma más costo eficiente de gestionar los residuos, que es con un ATC, se haya quitado del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, con un sobrecoste muy importante que se ha repercutido en el aumento de la tasa Enresa, y que las centrales nucleares y las eléctricas no están contentos con ello. Yo no me suelo poner de su lado, pero en este punto puedo ver su parte, su argumento en el debate, la verdad.
teniendo en cuenta ese aumento de costes que probablemente se podría evitar si hubiese un ATC, si se alcanzase el consenso social necesario para que se construya un ATC social y político, por supuesto. La cantidad parece suficiente. La tasa Enresa históricamente viene de un decreto en el año 2005 de quien contamina paga, y a partir todos los gastos asociados a la gestión de los residuos a partir del año 2005 tienen que ser asumidos por las eléctricas y no por el Estado, no por la factura de la luz. Esto, de hecho, introduce un debate bastante interesante, o que para mí es un debate en favor de la extensión de la vida de las centrales nucleares. Es que cuanto más tiempo operen las centrales, más porcentaje del dinero de la gestión de los residuos lo tienen que pagar las empresas y no los ciudadanos. Esto es así. Y además, una cosa que es muy importante que los oyentes entiendan es que el coste de los residuos no escala de forma lineal con los años de operación. Nosotros tenemos unos residuos nucleares, un volumen de residuos nucleares de alta actividad, que llevan generándose durante 40 años. Que seas pronuclear o seas antinuclear, lo siento, amigo, pero hay que gestionarlos. Esos residuos hay que gestionarlos, hay que almacenarlos para que pierdan calor y reduzcan radioactividad. Para eso se almacenan durante un tiempo en el que algo bueno que tienen los residuos nucleares es que cada minuto que pasa son menos residuos y menos nucleares. Y a largo plazo tienes que almacenarlos en un AGP, en un almacenamiento geológico profundo, en los que se buscan unas condiciones geológicamente estables, en los que los residuos puedan estar sin ningún impacto en la biosfera, combinando barreras ingenieriles, o sea, materiales materiales impermeables al transporte de agua y a la difusión de componentes químicos, además de una estabilidad geológica en la zona en la que lo pones, ¿no? Eso hay que construirlo, y lo caro no es... Y digamos que el aumento de volumen de residuos por la operación de las centrales, tener que almacenar 12.000 metros cúbicos o tener que almacenar 15.000, a nivel coste es prácticamente el mismo. El problema es tener que cavar agujeros a cientos de metros bajo tierra para almacenar los residuos. Entonces, cada año que las centrales nucleares operan, tenemos un mayor fondo y es mayor la parte del dinero que tienen que pagar las empresas, acumulamos más dinero en el fondo, y además, lo que hablábamos antes de la cantidad del 50-60 euros megavatio hora, si tú en vez de operar a 47 años operas a 60, puedes llegar a la misma cantidad de dinero o a la misma más el extra por tener algo más de volumen de residuos de forma mucho más cómoda. La tasa Enresa no tendría por qué ser 11 euros megavatio hora. Si tú operas a largo plazo en vez de 11, podrías llegar hasta 5 cómodamente según algún análisis que he leído por ahí. O sea que también alargar o tener una operación a mayor plazo es un argumento a favor de que seamos capaces de acumular más dinero en la tasa Enresa, de que paguen más las empresas y de que la operación de las centrales nucleares sea más eficiente y más costo efectivo. Vale, entonces si finalmente alargamos la vida de las centrales nucleares, ¿no? Digamos que habría que renegociar o recalcular esa tasa Enresa, pues bueno, habría que hacer los cálculos bien y establecer un nuevo valor que ya me huelo que en el caso de que pues se plantee la extensión de la vida útil de la vida de las nucleares, va a ser un punto bastante polémico, pero bueno. En el caso de que cumplamos el calendario como está ahora y las centrales nucleares cierren, ya se ha visto que no va a dar con lo que han ido pagando las centrales nucleares de tasa Enresa hasta ahora. Eso, digamos, ese sobrecoste que va a generar la gestión de los residuos nucleares, la idea es que lo va a pagar España, lo asume España. No se le puede ir luego a Iberdrola, a Endesa o a Gas Natural, a Naturgy, a decir, oye, no me pagaste todo el dinero que me tenías que pagar. Eso, el sobrecoste, digamos, la diferencia de costes, ¿la va a asumir España o cómo se haría? Pero es verdad que cuando se hizo el cálculo por el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, la cantidad estaba por debajo de las nuevas estimaciones que se hicieron, y sin acuerdo con las empresas, la tasa Enresa se subió de 8 euros a 11 para compensarlo. Y hoy en día, después de
digamos que ante la falta de acuerdo final con las empresas, el gobierno subió la tasa Enresa de forma unilateral para alcanzar los 28.000 millones de euros que tienen o que dicen que tienen que aprovisionarse, y las empresas lo han llevado a los tribunales, pero yo creo que van a tener poco que hacer. Y en principio con la tasa Enresa calculada como está ahora, que sin duda será una de las cuestiones a poner encima de la mesa en la negociación con el gobierno si se quieren extender la vida de las centrales, el dinero es suficiente. Es lo que te decía al principio, de que incluso si lo comparas con los costes que prevén otros países europeos para básicamente hacer lo mismo, está incluso ligeramente por encima. Parece que la cifra es ligeramente conservadora, y siempre que se quiera poner encima de la mesa el ATC sería otra forma de reducir los costes de forma considerable. Claro, es que el ATC es como habría que gestionarlo técnicamente hablando. Lo que pasa es que, bueno, tendremos problemas de oposición social para instalar un parque eólico o un parque solar. Es que la presión social en contra de la instalación de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares es que va a ser un proyecto muy, muy complicado. Eso es verdad que va a ser una de las piedras de toque importantes en la política energética de los próximos años, sin ninguna duda. Vaya. A mí, Bueno, Marcial, perdona, podemos sí. empezar a pelearnos. A mí no me lo parece, sinceramente. O sea, que no vaya a ser un problema. A mí no me lo parece. O sea, realmente me parece el que no exista la capacidad, o el que el gobierno se declare incapaz de alcanzar el consenso necesario para construirlo, porque es el argumento que se dice en el Plan General de Residuos, es que no se dan las condiciones para alcanzar un consenso. A mí no me parece real. No, hay que intentarlo. Una patada para adelante. La gente de Villar de Cañas estaba completamente a favor, ¿eh? La gente local, porque evidentemente hay dinerillo de por medio, la gente local apoya el proyecto, y la gente local se manifestó muchas veces cuando el proyecto se paró. Pero evidentemente el ruido que puede hacer un pueblo del tamaño de Villar de Cañas es limitado, pero la gente de allí lo quería, y yo creo, es lo que tú dices, si hay movimiento Not in My Backyard con paneles solares y con aerogeneradores, evidentemente imagínate con nuclear, que además nos lo sabemos desde hace tiempo. Pero no sé por qué si Canadá, Finlandia o Holanda, que por cierto Holanda ya lo tiene, lo han conseguido, no sé por qué tenemos que asumir que nosotros no. De verdad que me parece algo que sí que se debería hacer, y evidentemente con comunicación abierta, con procesos de consulta pública, integrando a la gente y con todos, evidentemente, los análisis de seguridad necesarios, pero no me parece imposible hacerlo, la verdad. Claro, o sea, yo te digo, yo creo que hay que hacerlo. O sea, hay dificultades, pero bueno, dificultades hay en todo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que, oye, habría que gestionarlos de esa manera, con diferentes procesos como tú has planteado. Bueno, como por ahora no vamos tan mal de tiempo, ¿vale? Hemos ya explicado la tasa Enresa, hemos intentado hablar un poquito de lo que es. Quedan cosas abiertas, pero vamos a intentar tocar todos los temas porque habíamos prometido hablar ahora de esa parte polémica, ¿no? De esos impuestos que comentabas tú. Porque ya la pregunta es justamente eso, ¿no? Retomando lo que decían antes, si la tasa Enresa todos entendemos que es algo que hay que pagar, que obviamente será motivo de debate, pero bueno, todos entendemos que es algo que hay que pagar, ¿no? El costo de operación de las centrales nucleares es el que es. Vamos sobre esos impuestos que tú señalabas. Porque la realidad es que no hay ninguna ley que prohíba que las centrales nucleares sigan operando. Las centrales nucleares podrían seguir operando, entre comillas, sin ningún problema. Lo que pasa es que como han visto que los costes nos les interesan, o bueno, fue un cierre pactado por eso, justamente porque las empresas no ven que les interese seguir operando. Entonces, yo entiendo que lo que están pidiendo es una reducción de impuestos para seguir operando en un margen de rentabilidad razonable. Tú mencionabas esos dos impuestos que ya comentábamos antes, tanto el impuesto añadido de combustible nuclear como ese impuesto de las comunidades autónomas. Si los elimináramos mañana,
y aquí te hago una pregunta que tiene que ser muy directa para que tampoco extendernos mucho en el tiempo. Si elimináramos esos 2 impuestos mañana, ¿habría acuerdo y seguirían operando las centrales nucleares? Si el gobierno los gobiernos autonómicos y nacionales están dispuestos a quitarlo, sin duda alguna, sí. Vale, entonces, volviendo a lo que planteabas antes, tenemos 2 impuestos, uno que depende del gobierno nacional y otro que depende de los gobiernos autonómicos. El de los gobiernos autonómicos, ¿qué es lo que te chirriaba a ti? Porque claro, yo es que justamente esto lo pensé porque estuve en Valencia en un congreso de energía, bueno, el congreso de energía de ABAES en Bahía, y hizo la charla de apertura Carlos Masón y dijo: yo me posiciono a favor de prolongar la vida de las centrales nucleares y no sé cuánto. Y dije, pero es que si tú tienes, o sea, si está en tu mano, en verdad Masón podría, mediante algún tipo de subvención, retirada de impuestos o lo que sea, podría conseguir que sigan operando las centrales nucleares. Entonces, esa falta de no sé, o sea, aquí ya es que no sé ni qué preguntarte, en plan, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué siento como que hay un montón de personajes pululando alrededor del problema nuclear, pero ni se ataja, ni se encuentra consenso, ni tampoco son claras las posturas? Porque, bueno, el gobierno ha dicho, mantenemos el calendario de cierre. Eso significa, no es que las vayan a cerrar, sino que no les vamos a dar facilidades para que sigan operando. E Iberdrola y Endesa tampoco son muy abiertos, ¿no? Porque ellos dicen, queremos seguir operando, pero tampoco han dicho muy claro qué quieren para seguir operando. Entonces, ¿cómo nos movemos en toda esa madeja de personajes, de declaraciones, de cartitas cruzadas, que parece esto una historia de amor del colegio? De hipocresía, si queremos ponerlo Sí, sin... eso, ahí ya opinas tú, pero sí, podría ser así. No, yo simplemente proponía otro término con el que podríamos abordar la discusión, pero no que sea mi opinión, yo solo lo menciono por arriba. Sin duda, sí, es así. Yo lo que entiendo que, bueno, supongo que no todo el mundo negocia como Trump, ¿no? Que dice, aranceles del 200% a todo el mundo y si no hacéis lo que yo quiero, mañana los tenéis, que luego nadie hace lo que él quiere, pero claro, literal. Lo único que consigue es que su país vaya peor, pero bueno, que puedes tener este estilo más barbucón, ¿no? O guardarte las cartas encima, guardarte las cartas para la negociación cuando ocurra. Yo lo que creo entender es que evidentemente es que Mazón o Guardiola no van a decir, pues yo soy el primero en dar el paso, dejo a mi comunidad autónoma sin una cantidad relevante de dinero cada año que vienen de las centrales nucleares y así el Estado no tiene que hacer nada, o dicen el Estado, pues si lo haces tú, yo ya no. Probablemente esos impuestos no se vayan a cero, porque todo el mundo le gusta recaudar, pero también probablemente si se llega a un acuerdo será por medio de una reducción de ambos. Y entiendo que no quieren levantar la mano. Nadie quiere mostrarse muy interesado de forma abierta para tener una posición más fuerte en la negociación, tanto por el lado de las eléctricas como por el parte de los gobiernos autonómicos y nacional. Y esperemos que en este dilema o en esta situación en la que nadie quiere de forma abierta expresar lo que realmente quiere o no quiere, no se nos vaya al Maraz, uno a desmantelamiento antes de lo que debería. Yo lo que pienso justamente, además en toda esta hipocresía y lo que tú dices que muchos se guardan las cartas, es que al final lo que puede llegar a pasar es que no, digamos, el plan de desmantelamiento como tal no se vaya todo al garete, sino pues que igual haya algunos reactores que se extienda la vida y otros no. Lo que comentabas, el Maraz prácticamente está sentenciado, luego vendrá Asco y no sé, si sigue esta indolencia, hipocresía, llámalo como quieras, pues probablemente algunos reactores igual se extiendan u otros no, que es decir, que se fragmente ese plan de desmantelamiento. Espero que no suceda. Es algo que... espero que no suceda. Al final tenemos casos en distintos países en los que incluso aunque se tome la decisión demasiado tarde, como pasó en Bélgica, e incluso aunque se ponga encima de la mesa que una central tenga que estar parada durante unos meses, si existe luego, si al final se llega al acuerdo, al consenso político y al consenso político-social, más empresas
de que se puedan extender, como si hay que tener el Almaraz parado un año. Lo que realmente tiene que pasar, evidentemente, esta es mi perspectiva, mi opinión, no la vuestra, es que al final se llega al consenso al consenso necesario para que se pueda operar a largo plazo, porque yo considero que es importante y beneficioso para el país, para los consumidores, para el sistema en general, y cuanto antes mejor, sin duda alguna, pero para mí lo más importante es que ese consenso llegue. O sea, yo te digo, no quiero entrar tanto en el rol que tendría la nuclear a más largo plazo, porque eso sí que puede ser otro debate, pero vuelvo otra vez a que me chirría mucho el hecho de que, claro, Iberdrola y Endesa están diciendo, bueno, pues si me das dinero o me quitas impuestos hasta que mi operación sea rentable, que a ver, que es lógico, que son empresas privadas, lo que quieren es ganar dinero. Les da igual si es con petróleo, con carbón o con nuclear o con lo que sea. Lo que quieren es ganar dinero. Pero claro, no son claros ellos tampoco. O sea, no, me refiero, no hay una... primero parece que hay una negativa a formar mesas de negociación. Y segundo, que me parece muy raro, es que me genera mucha discordancia esta diferencia de postura, estos cambios. Se llama política marcial. Claro, que todo sea, que todo sea tan opaco. Yo estoy acostumbrado a ver números en un papel y cálculos. Y, oye, esto es esto y esto. Pues, joder, que Iberdrola diga, oye, me auditas los costes y haces esto y esto, pues como en Canarias, por ejemplo, ¿no? Que no hay mercado eléctrico, sino los costes son auditados y las generadoras cobran según lo que generen. Pues que Iberdrola y Endesa digan lo mismo. Digan, oye, dame me lo invento, X%, no sé, se lo acordarán también, de beneficio para yo seguir operando y lo hacemos sobre costes auditados y no sé cuánto. No sé en qué movida pueden hacer para gestionar estos problemas. Pero no sé, aquí por concretar un poquito la pregunta, que al final me estoy yendo yo por las ramas, tú, con todo esto, ¿qué crees que puede pasar al final? ¿O hacia dónde crees que va esta dirección? ¿Tú ves una luz al final del túnel? ¿O esperas que, me refiero desde el punto de vista nuclear, esperas que cambie el gobierno y que de repente hay un gobierno que sea mucho más, digamos, que se tome esto como una decisión política y sí que abra mucho más la mano a subvenciones nucleares? ¿Qué crees que va a pasar? Y segundo, ¿qué te gustaría que pasara o cómo lo vehicularías tú? Es que realmente uno de los grandes problemas de la tecnología nuclear en sí es que cualquier decisión a favor de la nuclear requiere estabilidad política durante 10 años. Y mientras haya un 50% de la población que esté en contra, va a haber un partido político que quiera reivindicar esa opinión de la sociedad, y hace que tomar decisiones a largo plazo sobre la energía nuclear sea tan complicado. Por eso creo que sería muy importante que el consenso que se alcance fuese un consenso sólido y y si puede ser transversal. No sé si esto puede pasar. En eso no soy optimista, la verdad. En lo que sí soy más optimista es en que esto se resuelva de forma positiva. Porque sí que siendo verdad lo que dices, Marcial, de que no están todas las cartas encima de la mesa, yo creo que las empresas sí que son claras a la hora de decir, para seguir operando necesito que me deis un marco en el que yo pueda asegurar o en el que yo pueda tener certeza de que seguir operando las centrales nucleares me va a reportar un beneficio, y ello conlleva reducir o renegociar los impuestos. Yo creo que las empresas son claras en eso. Las empresas hablan a través de Foro Nuclear, y si vosotros veis la evolución de las declaraciones de Foro Nuclear con el paso de los años, el cambio de opinión de Iberdrola se va percibiendo en cómo Foro ha ido cada vez siendo más claro en la necesidad en la definición de las cuestiones necesarias para seguir operando las centrales. Lo ha sido siempre, Foro lo ha sido siempre, señalando los impuestos como la cuestión principal, pero creo que cada vez lo hacen de forma más clara. Y yo os reconozco que hasta que Galán en Davos hizo la declaración que hizo
respecto a la nuclear en España. No encontraba la forma de que se fuese a llegar a un pacto con el actual gobierno y la actual posición de las empresas en extender la vida de las centrales. Ahora al menos estoy expectante. Estoy muy expectante porque para mí la clave es la posición de Iberdrola. Iberdrola ha cambiado su posición y creo que si Iberdrola y Endesa son capaces de llegar a una propuesta concreta de cómo ellos qué quieren ellos para extender la vida, creo que va a suceder, porque lo que tú dices, Marcial, si tú te pones con un papel encima de la mesa, dejando al margen otras partes del debate, pero si te pones con la parte económica encima de la mesa, inversión necesaria, mercados futuros y lo que puede llegar a ser el coste nuclear, si tú cambias esos 10 euros, 11 euros megavatio hora por 4 euros, 2 para el Estado, 2 para las comunidades autónomas, renegocias la tasa en RESA a 20 años en vez de a 7, que de hecho en 7 debería de completarse el fondo con los cálculos actuales. Te dejas los 11 euros en 5, la nuclear está por debajo de los 50 euros megavatio hora y puede competir en el mercado. ¿Sería todavía mejor un CDF? Bueno, esto no está para otro programa. Para mí, yo creo que sí. Pero yo creo que los números salen. Bueno, pues quedándonos con esa frase, te vamos a pedir, resumidamente, que también nos definas un poco. O sea, España parece que no, pero es una potencia nuclear europea bastante importante. Hay pocos países en Europa que tengan tanta generación nuclear como tiene España. Pero es verdad que vivimos en un momento geopolítico donde parece que la nuclear o está muy bien o está muy mal, en algunos países muy bien, en otros países muy mal. Surgen como planes en unos países mientras que otros países la cierran. ¿Por qué es tan variable el sentir de la nuclear en el mundo? ¿Es solo ideológico o tiene que ver con otras cosas? Wow, para mí es el centro del debate, esta pregunta, absolutamente. Y es que en realidad, si por ejemplo, a mí el tema de la operación a largo plazo me parece muy difícil de debatir en cuanto, de concluir diciendo lo mejor es que se cierren. Me parece muy complicado llegar a ese punto, pero el tema de nueva nuclear es un tema mucho más complejo. Y yo te digo que en el momento actual yo puedo decir aquí en público que en España podríamos tener el privilegio de decir que no a nueva nuclear, pero es que es una cuestión muy particular de nuestro país. Si nos vamos a ver el problema global, 3 de los 4 países más grandes del mundo, China, Indonesia e India, tienen, en cuanto a población, tienen más de un 60% de suministro eléctrico con carbón. India un 75%. O sea, ¿pueden decirle que no a la nuclear estos países? Pues yo creo que cualquier persona que esté realmente preocupada por el cambio climático y por encontrar soluciones y por encontrar transiciones energéticas viables, tiene que darse cuenta que en situaciones como la de estos 3 países, la nuclear es fundamental. Tienes que descarbonizar consumos enormes que están prácticamente copados de carbón. O sea que no tiene sentido ponerse la nuclear allí. Luego en Europa, pues a ver, es que al final yo entiendo la postura, entiendo y veo y sigo la postura de que yo te digo que el interés en Europa se ha despertado y es muy real en muchos países, y haya gente que venga con dato mata relato y te diga que en los últimos 15 años se han puesto tantos gigavatios renovables y tantos gigavatios nucleares en el mercado. Es completamente cierto y va a seguir siendo cierto durante 10 años, porque lo que decíamos antes, en nuclear la decisión que se toma hoy para que tenga un efecto en el mercado tienen que pasar 10 años. Al final estamos viendo el efecto de las políticas nucleares desde Fukushima. Evidentemente no vamos a ver grandes comportamientos de nuclear en Europa. Si sigue esta tendencia positiva, los veremos en 10 años, no ahora. Y es que además es una cuestión que para mí no nos permite centrar el foco, porque la solución principal al cambio climático en Europa son las energías renovables. No se puede comparar el rol que van a jugar las renovables con el rol que va a jugar la nuclear en Europa. Evidentemente las renovables van a ser las grandes dominadoras de la transición energética. Ahora bien, de 0 a 100 hay margen para cuestiones intermedias y
Y la pregunta difícil es, ¿qué porcentaje de nuclear tiene que tener España? ¿Qué porcentaje de nuclear tiene que tener Europa? ¿Es 0? ¿Es 5? ¿Es 10? ¿Es 15? Y ahí, no sé si me estoy enrollando mucho, pero hay muchos países europeos que han decidido poner grandes cantidades de dinero público para que haya un cierto porcentaje de nuclear en sus mixes energéticos. En concreto hay 7 países que han puesto mucho dinero, son europeos, no de la Unión Europea, pero Francia, Reino Unido, Holanda, la República Checa, Polonia, Suecia y Rumanía han puesto cantidades de dinero público muy importante en sus nuevos programas nucleares. ¿Están todos estos países equivocados o se quieren hacer daño a sí mismos? ¿Están tan confusos que se hieren a sí mismos? Yo creo que no. Yo creo que la clave de que estos países hagan apuestas tan firmes es una cuestión que nunca está en el debate, que son los costes del sistema, no el LCOE, no el coste de una tecnología, el coste del sistema, que es lo que realmente les lleva a tomar la decisión de invertir en nuclear, pero no sé si nos estamos quedando sin tiempo para tratarlo, sí, pero es la cuestión clave para mí. Desde luego, ahora aquí podríamos abrir otro debate de 3 horas más sobre nueva nuclear en España y en el mundo. Hoy hemos intentado, incluso dejando fuera la parte más así de gestión de residuos, de seguridad nuclear y demás, hemos intentado hablar solo de la situación actual en España de las centrales nucleares, ver un poco dónde estamos, a dónde vamos, por qué de las cosas. Esto es un debate muy complejo para tenerlo en un podcast de 1 hora, está claro. Probablemente tratemos este tema más veces, porque es un tema que no solo está muy de actualidad, sino que tiene muchos flecos, como hemos visto. Va a quedar abierto el tema eso de nuevas nucleares sí, nuevas nucleares no, de la nuclear en el mundo, del rol del nuclear en un sistema eléctrico mucho más descarbonizado, pues entre 2030 y 2050, qué pasa con la nuclear. Hay muchas preguntas que quedan abiertas. Podríamos hablar de cómo se combinan renovables y nuclear, de si necesitan almacenamiento, de si no, de qué costes generan al sistema cada una de las tecnologías. Son debates súper interesantes, quedan abiertos. Comenten tanto en Blue Sky como en Twitter, en Twitter no, en Blue Sky, en LinkedIn, en los comentarios de YouTube, en los comentarios del podcast, donde quieran, sus ideas, porque quedan muchos temas abiertos. Y solo vamos a cerrar un único tema más, que es Carlos Vázquez Rodríguez. Te otorgamos los poderes mágicos de energía granel, te otorgamos esta varita que tengo en mis manos, que da poderes mágicos, y te preguntamos, si tienes libertad y magia para planificar el futuro nuclear de España, ¿cómo lo harías? ¿Qué cambiarías? El poder está en tus manos. ¿Puedes volver a poner la varita en la cámara? Aquí. No es la varita de Sauco. Yo para cambiar con la nuclear necesito la de Sauco, la más poderosa del mundo. Mía. Esta es la mía, ¿eh? Esta es la que me da el test de Pottermore. Fui a comprar la mía, que es de Hornbeam, se llama la madera, no sé cómo se traduce en español. Y corazón, o sea, el núcleo de corazón de fibras de corazón de dragón. Es literalmente la que me tocó a mí. Me eligió a mí esta varita. Muy bien. Yo ya te digo que para la nuclear necesito la de Sauco. Y también te digo que la de veces que he ido escuchando el podcast en el coche y pensando, ¿qué contestaría yo a la pregunta de la varita? Muchísimas veces. Pero sí que tenía claro que la cuestión que quería cambiar con la varita era el impacto de la percepción social, el impacto de la opinión pro o contra nuclear en el desarrollo en el desarrollo histórico de la energía nuclear. Estoy seguro que con una diferente percepción social de cara a la nuclear, hoy tendríamos muchísimos más gigavatios instalados en Europa y en el resto del mundo. Y bueno, los estudios históricos así lo demuestran. Muchos programas nucleares se vieron realmente parados por la opinión pública. Una opción sería de usar la varita, que siempre pensaba era borrar la forma de comunicación sin individualizar en nadie,
que tuvo el sector durante prácticamente 40 años. Yo he llegado a escuchar a gente muy mayor, que de hecho ya no está entre nosotros, diciendo no merece la pena explicarle la energía nuclear a la población general porque nunca la van a entender. Esta cuestión de predominante, de ego, de yo sé más y por eso no necesito explicarte porque esto es bueno, porque no le ha hecho mucho daño al sector. Pero en realidad ha cambiado mucho, es decir, por suerte ha cambiado mucho y ahora hay mucha divulgación de mucha calidad en el tema nuclear. Jóvenes nucleares, dejadme destacarlos porque he dedicado mucho de mi tiempo libre a ello y en realidad creo que es un papel muy importante. Pero la utilizo para otra cosa y ya voy directo al grano, perdón por enrollarme otra vez. Pero la utilizaría para hacer que las centrales nucleares hubiesen venido antes que las bombas nucleares. Creo realmente que si la energía nuclear no tuviese la mochila de haberse empezado como una arma de destrucción masiva, la opinión general sería muy, muy diferente. Imaginaos que la energía solar hubiese sido la energía necesaria para unos drones que hubiesen cambiado el destino de la Segunda Guerra Mundial y que durante 40 años Europa se hubiese visto amenazada por los drones solares de energía solar que podrían provocar el fin de la democracia. Pues evidentemente claro, el movimiento pacifista y el movimiento antinuclear nacieron de la mano. Los verdes alemanes nacieron con esas dos grandes reivindicaciones. El movimiento pacifista fue muy fuerte en Europa durante 20 años y esa asociación, 20-30 años, esa asociación de la nuclear en percepción pública negativa, militar, armamento y no la separación de su uso civil, que es el que realmente hemos hablado hoy en este podcast, creo que ha impactado muchísimo el desarrollo de la nuclear en el mundo y utilizaría la varita para eso, para que los reactores hubiesen venido antes que las bombas y estoy seguro que estaríamos en una posición bastante diferente. Pues seguro que sí, me estoy imaginando, me hace mucha gracia imaginarme a Oppenheimer que se levanta un día, monta todo este espectáculo en los Álamos, reúne a los físicos más importantes del mundo, todo para calentar agua y hacerse un té. O bueno, usar el vapor para mover un reactor, pero básicamente monta todo esto para coger y calentar agua, ¿no? Tiene menos poder de convocatoria. Yo creo que tendría menos poder de convocatoria si Oppenheimer va hablando con todos los mayores científicos del mundo a decir, oye, ¿me ayudas a hacerme un té con energía atómica y no sé qué, no sé cuánto? Pero, bueno, ojalá, o sea, como tenemos poderes mágicos, pues eso pasó, literal, y estaría, o sea, me gusta mucho tu reflexión. La verdad que me quedo muy guay con toda esta charla que hemos tenido, Isma. No sé si tú tienes algo que añadir. No, la verdad que bastante bien. La verdad que bueno, me ha gustado mucho cómo ha ido el podcast, hemos hablado muy bien, has explicado muchas cosas que, bueno, me parecía que es muy importante que queden en un hilo conductor, que queden todas como claras en el mismo sitio, con sus claros y sus oscuros de cómo está la situación ahora nuclear en España. Como ya he dicho, quedan muchísimos temas abiertos. La nuclear es un tema sobre el que han corrido no pocos ríos de tinta, sobre todo en los últimos años, y seguirán corriendo, estoy seguro. Pero bueno, si podemos aportar un granito de arena para empezar todos a unir por lo menos argumentos en un debate, e intentar acercar posturas y tomar finalmente una decisión conjunta en qué hacer, pues oye, pues si este podcast ha servido para algo, pues bueno, pues me doy por contento. No sé si querrías añadir algo más, Charlie. No, que aunque pueda parecer igual a los oyentes cuando llegamos, cuando empezamos el podcast, pueden pensar que estamos en desacuerdo en muchas cosas. Yo estoy seguro que las cosas de las que estamos de acuerdo son muchísimo mayores que el desacuerdo que podemos tener en qué porcentaje debe jugar o no la nuclear. Así que creo que he disfrutado mucho de estar aquí y espero que podamos continuar todos esos temas abiertos en alguna otra ocasión. Seguro que sí. Bueno, recordar que sigan a Charlie, ¿vale? A Carlos Vázquez en LinkedIn, porque comenta muchos temas súper interesantes. También lo pueden seguir en su Blue Sky, @CharlieNuclearCSV
nuclear.bluesky.social. Sigan a Jóvenes Nucleares en todas sus redes. No sé si tienes alguna otra cuenta de divulgación, asociación de la que quieras hacer publicidad, Charlie. Nuclear RCCV, Real Club Celta de Vigo. Ay, Dios santo, no te puedo creer. Esa es la otra publicidad. Pues bueno, pues ya tiene la regla mnemotécnica para acordarse. Recordad también que nosotros hemos sido, al otro lado de los micrófonos, Ismael Morales, @ismoralopez.bluesky.social en Bluesky. Yo he sido Marcial González, @capitanrenovable.bluesky.social en redes sociales. Dar las gracias a nuestro super patrocinador, Fractal. Ya saben que si quieren ver más de lo que hacen, www.fractal.com, www.fracttal.com, y nos vemos próximamente con temas nucleares o no, quién sabe. Nos vemos muy pronto. Hasta Dios. Chao. Hasta pronto. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé